Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Mesías sociopolítico o Cristo universal. Aquí tengo la Biblia y la Biblia contiene dos testamentos. Y cada uno de estos testamentos contienen y comparten un Salvador y su salvación. Son los dos totalmente diferentes. A través de la tradición occidental de fe se interpreta como es un solo mensaje de un Salvador y su salvación al mundo. Pero históricamente vamos a ver esta gran diferencia. Y vamos a ver entonces el significado de un Mesías sociopolítico de acuerdo a su testamento y a ver el significado de un Cristo universal revelado a través del Nuevo Testamento, para que nosotros en nuestro presente veamos la presencia de ambos. Así que aquí tengo unas notas y quiero comenzar con algunos de estos términos, porque vemos que a través de la Biblia, especialmente el Viejo Testamento y toda la Biblia, usa un lenguaje bien legal. Por eso vemos testamento, leyes, mandamientos, estatutos, corte celestial, juramento, pactos. Entonces, quiero compartir algunas definiciones, porque para unas personas solo existe un testamento, solo existe su testamento. Entonces vamos a ver qué eso significó y representa en nuestro contexto. Un testamento es una declaración que da su última voluntad hacia alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Es un documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. Entonces, ¿qué es un testador? La persona que hace el testamento se conoce como un testador. El testador puede disponer de la totalidad de sus bienes. Esto sería un título universal, o parte, sería un título particular, pero si deja todos los bienes a una sola persona, se trata de un heredero universal. Preguntémonos, de acuerdo al testamento, de acuerdo al Tanakh, a la tradición judeo-hebrea en su literatura, ¿quién es su testador? Podemos ver que como esta literatura se formalizó, se creó históricamente, entonces los escribas escribieron, y por eso vemos su testador. En la literatura, su testador viene a ser su Dios. Y por ende, su testamento en su literatura viene a representar su presencia en la historia, distinguiéndose de otras naciones que antecedían y que tenían sus tradiciones, tenían también sus literaturas y tenían su presencia histórica. Aquí nace un nuevo pueblo con su génesis, y en su génesis su testador, su Dios, escribiendo su testamento, sus normas, sus leyes, sus mandamientos, su exclusividad, su separación, su santidad de las otras naciones.
Y aquí vemos entonces la formalización y dirección del concepto Mesías. Mesías, una palabra que significa ungido de Dios. Y para muchos, como en el título, Mesías, Cristo, podemos decir, es la misma palabra, cuando Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Pero cada una históricamente está compartiendo un testamento diferente, una posición diferente, una misma palabra con dos diferentes significados. Entonces vamos a ver un texto, usarlo de referencia para identificar las interpretaciones diferentes de la palabra Mesías y ver esta gran realidad a través de la historia hasta nuestro presente. Y el capítulo y verso y libro que vamos a utilizar es Juan capítulo 12, verso 34 al 36, pero vamos a comenzar con el verso 34 y voy a dejar aquí en las notas todos los versos. Hay muchos versos que no voy a leer, sino voy a leer algunos, pero entonces a través de las notas pueden tomar todos los versos para la edificación y el crecimiento y entendimiento. El verso 34 dice, la multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y aquí vemos estas dos posiciones del Mesías y el Hijo del Hombre. Del Mesías de acuerdo a la audiencia, como nos dice, de acuerdo a la multitud que estaban establecidos y formalizados en su testamento, donde a través de su entendimiento el Mesías sería eterno, viviría para siempre. Aquí vemos en contexto del primer siglo Jesús evangelizándolos con un nuevo testamento, con una nueva realidad, un nuevo espíritu por el cual vivir, la presencia de algo real que ellos no veían, no conocían, y que Él vino a manifestar y era el Cristo, el Hijo de Dios. Y por ende en su evangelio estaba expresando que era necesario morir. Y aquí es donde viene esta diferencia, para que nosotros entendamos la diferencia natural de estos conceptos. Tanto la naturaleza y realidad presente y presencia a través de la historia del Mesías sociopolítico y a la vez la realidad del Cristo universal, del Hijo de Dios que ha sido manifestado. Entonces, volviendo al verso, la multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. Entonces, voy a tomar esa parte para entonces entrar en detalles a cuál es la perspectiva del Mesías sociopolítico de acuerdo al testamento, al Tanakh, a la literatura judeo-hebrea. Y aquí comparto algunas notas. Mesías sociopolítico es el pueblo. ¿Quién es el Mesías sociopolítico? No es una figura sobrenatural, otro Moisés, otro Salomón, otro rey David. Por eso en el contexto, cuando Jesús apareció, este es el Mesías.
cuando en realidad Él vino compartiendo un reino diferente. A través del Testamento, del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y a través del único testamento que para el pueblo solo existe, el Mesías siempre, según ellos, su tradición, son ellos mismos, son el pueblo. Cada uno de los participantes de esta tradición, del pueblo del pacto, del pueblo de las promesas, del pueblo elegido por el testador, su Dios, en su testamento, es el ungido. Por eso vemos todas las historias de Jacob. Vino a ser Israel. Vemos la metodología, el Shema, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. De generación en generación, perpetuamente, estas ordenanzas, estas enseñanzas, estos mandamientos, estas normas de vida. Entre ustedes, por ustedes y para ustedes, como Mesías. ¿Y cuál era la promesa? La promesa, la tierra prometida. Por eso vemos en sus historias el pueblo desde egipcio, desde la esclavitud hacia la tierra prometida, hacia la libertad, hacia la gloria, hacia la supremacía. Y vemos a través de las historias, la historia de Moisés, la historia de David, la historia de muchos de sus héroes, en ese mismo proceso, en el proceso del héroe, de lo insignificativo hacia la gloria. Y ahí vemos que las enseñanzas de este testamento son por un pueblo, para un pueblo en la historia, en su trayectoria de vida. Y así perpetuar de generación en generación su proceso, su progreso, hasta su gloria, la tierra prometida. Entonces, el Mesías sociopolítico es el pueblo. La presencia del pueblo en su crecimiento, evolución y supremacía. ¿Qué significa la palabra sociopolítico? Gobierno del Estado y de la sociedad. Y vemos que en relación a las historias de Jesús del primer siglo, vemos esa expectativa. ¿Eres tú nuestro Mesías? Nuestro líder y rey político que va a perpetuar, a continuar nuestro testamento en las naciones, desde nuestra tierra hacia el mundo. Y en el contexto del primer siglo, los romanos, ahí vemos las fricciones como enemigos porque eran gentiles. Y ahí vemos esa realidad histórica siendo presente. Tengo una lista de versos, pero voy a mencionar uno. Lee el uno, es Isaías 49, verso 6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Entonces, como decir, eso es uno de estos versos significativos para el pueblo, donde está estableciendo el testador en sus leyes, en sus pactos, en su testamento, como decir, el legado, el propósito o los bienes que va a dar a su hijo o va a dar a su elegido. En este caso, al pueblo.
Y entonces necesitamos ver en la historia lo significativo que literatura viene a ser en representación histórica de hechos y eventos hacia lograr objetivos. Una de las evidencias que en nuestro proceso nos puede dar a conocer una realidad viene a ser, y yo lo utilizo, la simbología que vemos en el dólar. Vemos la pirámide de Egipto y vemos un ojo luciente, pero vemos, como decir, algo que considero significativo. Porque cuando miramos acá, ¿qué vemos? Sobre el águila, sobre la pirámide se encuentra un ojo iluminado. Y a través de la historia y a través de la Biblia, el ojo representa la conciencia. El ojo representa la mente. El ojo representa la sabiduría. Y aquí nos está diciendo que sobre la pirámide ha existido o existe una sabiduría, una conciencia, una inteligencia, una idea, un rumbo, una dirección. Y vemos que sobre el águila también tiene un símbolo significativo. Y cuando uno mira bien detalladamente, ¿cuál es ese símbolo? Lo llamaríamos la estrella de David. ¿Qué eso significa? Que representa el dólar americano como parte del sistema. Cuando miramos qué se requiere naturalmente para gobernar estados y la sociedad, se requieren poderes, fuerzas, que hoy en día los vemos, lo que yo llamo sistema, lo que yo llamo lo que viene a ser, como decir, las esferas de influencia, lo que viene a ser la bancaria, lo que viene a ser la educación, lo que viene a ser la medicina, lo que viene a ser la tecnología, el entretenimiento, lo que viene a ser los medios comunicativos, lo que viene a ser las compañías. Cuando hoy en nuestro presente miramos la realidad presencial de quiénes son las personas en el contexto de nuestro nuevo mundo que sobresalen en todas estas áreas, de la bancaria, de la tecnología, de las compañías, prácticamente todo lo que nosotros hacemos, los dueños de los lugares donde vamos a comprar nuestros alimentos, todo. ¿Quiénes son? Cuando venimos a ver, están relacionados al testador y el testamento. Desde la historia hacia nuestro presente. Y si abrimos los ojos del entendimiento, podemos ver la realidad de nuestro mundo. Que estas historias son bien significativas en la trayectoria seria de la vida. Por eso, términos legales, legislativos, y por eso, bajo juramento, hay personas que los llevarán a cabo de generaciones en generaciones, como leímos en el verso. La audiencia, como leímos, no decía la audiencia, pero decía la multitud, decían, según nuestro entendimiento, el Mesías, nuestro Mesías sociopolítico, nuestra presencia a través del mundo, será en todas estas áreas y será y crecerá. Y entonces aquí vamos a ver
la presencia o la diferencia de Cristo universal, del Espíritu de la vida, del Espíritu eterno. Y cuando hablo del Espíritu eterno, entonces vemos que esta literatura por eso tiene su génesis. Y necesitamos mirar a la historia, como en otros videos he mencionado, las historias que antecedieron esta literatura, este Génesis, este comienzo de un pueblo para un pueblo en su interpretación, en su testamento para el nuevo mundo. Por eso conocer la realidad de Cristo, del Espíritu de vida eterno, entonces tenemos que mirar a la historia. Y la historia nos revela una realidad presencial, eterna, diferente. Entonces vamos a mirar para que nos ayude a entender el contexto histórico, el contexto de Jesús y el contexto hasta nuestro presente. La versión de salvación en el Nuevo Testamento es en Cristo. Jesucristo fue la imagen visible del Salvador y su salvación. El Salvador es el Espíritu de Dios dentro del hombre y su salvación es la vida libre de su egoísta manera de vivir. Y voy a volver al verso de Juan para nuevamente connotar estas dos diferencias, tanto del Mesías sociopolítico como el Cristo universal y su forma de Salvador y salvación. Vemos que en el verso nuevamente la multitud respondió según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. Porque el Mesías, la salvación de acuerdo al testamento, está siempre en la presencia del Salvador. Y a través del testamento, el Salvador es el pueblo. A través del pueblo y de sus historias, el pueblo es el Salvador del pueblo y su salvación siempre será su gloria, su crecimiento en el mundo, su presencia, su empoderamiento, su gloria, su distinción. Por eso serán hasta llegar a ser, como decía Isaías, luz de las naciones, luz de los gentiles. A diferencia entonces del Mesías o como dice, continuando el texto, cuando ellos preguntaban, ¿cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, a través de la historia, un término espiritual, vemos en la Biblia que uno diría, sí, se estaba refiriendo a Jesús, pero algo peculiar y particular y significativo que tiene que ver como cuando leí las notas. Cuando hablamos de Jesucristo, miremos históricamente una realidad. Jesús, el ser humano como tú y como yo, un ser humano natural, un judío de la historia de nacimiento, y creció en su tradición, creció en el conocimiento de su testamento, pero de entre la edad de los 12 años hasta los 30, por esos 18 años, fue una persona que se desarrolló en la sabiduría, en la conciencia, en la mentalidad espiritual que históricamente antecedió su testamento, su historia, la historia de su pueblo y de su gente, la historia del mundo del Oriente.
donde tenían metodología de enseñanzas espirituales y una conciencia de Dios, una presencia universal, una realidad que entre todos seres humanos es. Y para los judeohebreos, eso no formaba parte de su testamento. Y aquí vemos esta realidad histórica. A través de los evangelios, nos está compartiendo los evangelios como parábolas. Cada evangelio está compartiendo una historia y por eso utiliza un lenguaje figurativo. Tenemos la vida de Jesús el hombre, pero su vida escrita no cronológicamente, históricamente, sino escrita en una forma donde revelaba una verdad tanto natural como una verdad espiritual. Revelaba al ser humano natural, vivificado por el espíritu de la vida. Al ser humano que tenía una mentalidad totalmente diferente. ¿Y cómo eso sucedió? Por esos 18 años que la Biblia no menciona. Y cuando Jesús vino del oriente a los suyos con una mentalidad totalmente diferente, ahí vieron y reconocieron: tú eres el Cristo, tú eres el ser iluminado. Y aquí comenzó el evangelio eterno. Por eso, ama a tus enemigos. Por eso vemos cómo Jesús comenzó en el Nuevo Testamento a establecer unos nuevos mandamientos de vida eterna, de justicia, de amor, de paz y no violencia, de hermandad, de compasión, de sinceridad, de pureza, de verdad. Y vemos eso a través de su evangelio, de su buena noticia. Vemos a un ser humano como tú y como yo que desarrolló su mentalidad, su conciencia, la perspectiva, la visión, el entendimiento de lo espiritual, de Dios, de la realidad de un Dios y Padre de todos, la realidad de un espíritu, una motivación, una ley que es en todo, que el ser humano ahora, por el mismo espíritu, puede vivir. Así como lo vemos en ejemplo en Juan capítulo 1, cuando nos habla de la palabra, el verbo, Cristo. Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. Una palabra, cuando uno habla, que sale aliento, sale un espíritu, sale una fuerza. Y aquí esto es lenguaje figurativo representando esa realidad del espíritu por el cual vivir, que a través de las escrituras es la luz del mundo que estaba en oscuridad. A través de las escrituras, Cristo es ese espíritu que vivifica. Cristo es ese Hijo de Dios. El Hijo, el Espíritu. Dios es espíritu, su Hijo es igualmente a la misma esencia, es espíritu. El Hijo de Dios en el hombre. Por eso el Hijo del hombre. Por eso el Hijo del hombre vino al mundo a iluminar al mundo, al espíritu de vida eterna. Y eso lo vemos entonces en el Nuevo Testamento. En el verso 35,
Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de esto, se fue. Y aquí tengo una serie de otros versos más donde podemos ver esta diferencia de Cristo como la realidad espiritual presente dentro del hombre para transformar al hombre a que viva por todo lo que Dios presente siempre es: verdad, paz, justicia, amor. Y termino con uno de mis versos favoritos, Juan 14:6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando miramos a través de la vida de Jesús, el Cristo, Jesús empoderó, vino a traer la salvación, Él como el ejemplo de lo que había sucedido dentro de él, como el Salvador, el Espíritu de Dios, había salvado su vida. Y ahora él era aquel que vino a revelar la esencia, aquel que vino a ser el Verbo, el Espíritu hecho carne a través de él. Aquel que vino a traer la salvación para que el mismo Espíritu fuera desarrollado, formado en la iglesia del primer siglo. Y ahí representando el Salvador y su salvación, que siempre es el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Siempre ese Espíritu es el camino, la verdad y la vida. Y en conclusión, vemos estas dos realidades. La realidad del Mesías sociopolítico a través del mundo y la realidad del Cristo universal por el cual siempre vivir. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.